un dato interesante, que es, dentro de estos muy pocos buques que han podido circular por el estrecho de Hormuz, se destaca uno que no es un buque comercial, sino es un yate, un mega yate de un multimillonario ruso, Alexei Mordakov, pero que refleja una especie de disposición, tanto de Rusia por un lado como de Irán, de fortalecer su alianza, su sociedad, y de ese modo también fortalecerse en la negociación ante Estados Unidos. Esta tensión entre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su guerra contra Rusia, en contraposición al apoyo de Europa, fue uno de los temas que estuvieron presentes o que estuvieron merodeando en la visita del rey Carlos III a Estados Unidos, el rey de Inglaterra. 52 minutos de la hora 9 en toda la Argentina. Estamos en comunicación por videollamada con nuestro columnista de política internacional, Tomás Santolín, para analizar justamente uno de los temas que siguen siendo en el mundo de los más caldeados, de los más calientes, y es la creciente tensión que sigue en escalada. Pero bueno, ahora hay nuevas novedades. Parece que Estados Unidos va a analizar lo que propone Irán y demás. Y por eso está con nosotros Tomás Santolín. Tommy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, muchachos y muchachas? ¿Cómo están? Buen día. Pero muy bien. Bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora de último momento? A ver, yo te diría que si hacemos un análisis, un balance de lo que pasó en los últimos días en el conflicto en Medio Oriente, recordamos, entre Estados Unidos e Israel contra Irán, no han habido demasiados avances decisivos. Es decir, actualmente pareciera ser que la situación está en una especie de empate técnico, empate estratégico, podríamos llamarlo, en el cual el conflicto no está pasando tanto por el plano militar de los ataques directos, de los ataques bélicos, sino por una presión indirecta en la cual los dos actores, tanto Estados Unidos como Irán, juegan con las cartas que tienen en términos muy estratégicos, juegan con los bloqueos, juegan con las amenazas, juegan en todo caso con ataques muy selectivos, pero no con un ataque masivo directo. Recordamos, actualmente hay una especie de doble bloqueo, ¿no? Por un lado, el bloqueo de Irán, que viene haciendo del estrecho de Hormuz hace ya más de un mes que comenzó la guerra, y por el otro lado también el bloqueo de Estados Unidos, porque Estados Unidos, esto lo comentábamos las semanas previas, lo volvemos a repetir, Estados Unidos decidió implementar una estrategia por la cual bloquea comercialmente a los buques de Irán que quieran exportar petróleo. ¿Por qué Estados Unidos hace esto? Bueno, para asfixiarlo económicamente. Recordamos que las exportaciones de petróleo de Irán son su principal fuente, su principal ingreso en términos de comercio exterior, con lo cual Estados Unidos se dio cuenta, y esto incluso si escuchamos declaraciones recientes de Donald Trump, él ha dejado entrever o ha expresado que es más efectivo el bloqueo comercial que los ataques militares. Con lo cual, bueno, esto por un lado es positivo, digamos, positivo en el sentido de que baja un poco el conflicto bélico, pero obviamente es muy negativo y tiene un impacto muy profundo en cuanto al comercio global. Recordamos, previo al inicio del conflicto, por el estrecho de Hormuz, donde pasa aproximadamente el 20% del comercio global de petróleo y de gas, previo al inicio de este conflicto, aproximadamente alrededor de 100 buques por día pasaban por el estrecho de Hormuz para explotar mayormente gas y petróleo, entre 100, 120, 140. Bueno, si uno ve en los últimos días la cantidad de buques, ayer, depende un poco la fuente, ¿no? Pero 6 o 7 buques, antes de ayer 5, 8 buques, con lo cual esta cifra tan baja, que es marginal respecto de la etapa previa, refleja la continuidad de ese bloqueo. También se ve reflejado en la volatilidad y en el alza de los precios de petróleo, que está actualmente, llega a picos de 125, 120 dólares, cuando el barril Brent, cuando antes del inicio de este bloqueo, ese mismo barril en los mercados internacionales estaba alrededor de 70 dólares. También es importante marcar, el gobierno de Estados Unidos, si no me equivoco fue el Pentágono, dio una cifra de cuál ha sido el costo hasta ahora, el costo económico, el costo financiero para Estados Unidos por la guerra en Irán, que es de aproximadamente 30.000 millones de dólares, es decir, una cifra exorbitante. Las negociaciones hasta ahora siguen caídas. Es cierto que hay rumores,
hay indicios de eventualmente que se pueda llegar a retomar estas negociaciones, pero lo cierto es que la segunda ronda de diálogos que tendría que haber tenido lugar hace aproximadamente 6-7 días en Pakistán, en Islamabad, la capital de Pakistán, se cayeron porque a último minuto, primero iba a ir J.D. Vance, el vicepresidente, que es el principal enviado de Estados Unidos y de Donald Trump para estas negociaciones. J.D. Vance se bajó por orden de Trump. Y cuando estaban a punto de subirse al avión, Jared Kushner y Steve Witkoff, que son los otros dos principales enviados de Trump para negociar, también Donald Trump levantó el teléfono y le dijo no vayan a Islamabad, con lo cual hasta ahora lo cierto es que no han habido avances en las negociaciones. Sí se especula con que pueda llegar a retomarse, pero como digo, no son más que especulaciones. Hay un dato interesante que es, dentro de estos muy pocos buques que han podido circular por el estrecho de Hormuz, se destaca uno que no es un buque comercial, sino es un yate, un mega yate de un multimillonario ruso, Alexei Mordakov, o Mordachov, perdón, no hablo ruso, pero digo que esto refleja también algo interesante que es el poder que tiene Rusia, porque evidentemente este multimillonario, por pedido expreso de Putin, pudo pasar su barco, y esto refleja una especie de buena relación, o mejor dicho, de un canal de diálogo, tanto con Irán, que es el que bloquea por un lado, como con Estados Unidos, que es el que bloquea por otro. ¿Y por qué menciono a Rusia? Bueno, porque daría la impresión que Irán está buscando acercarse un poco o fortalecer sus lazos diplomáticos, militares con Rusia, como parte de una estrategia de fortalecer su propio peso en la negociación ante Estados Unidos. De hecho, este lunes hubo una reunión diplomática de muy alta jerarquía en San Petersburgo, en la cual participaron, por un lado, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, por el otro, el canciller Arachi. Arachi es el ministro de Relaciones Exteriores iraní. Con lo cual esto también parecería que empieza, o que no que empieza, pero que refleja una especie de disposición, tanto de Rusia por un lado como de Irán, de fortalecer su alianza, su sociedad, y de ese modo también fortalecerse en la negociación ante Estados Unidos. Bueno, Rusia, sí, perdón. ¿Y cómo lo ve Estados Unidos a esto? No, a ver, evidentemente a Estados Unidos no le conviene en el sentido de que esto podría permitirle a Irán fortalecerse, pero al mismo tiempo, lo cierto es que Rusia hoy no está en una posición tan ventajosa o tan holgada para apoyar a otros países, porque lo cierto es que la situación particular de Rusia en la guerra con Ucrania no está en su mejor momento. Es decir, han habido muchos informes, particularmente durante los últimos días, durante las últimas semanas, de cómo Rusia está viendo cada vez más complicada la situación en su propio frente de batalla contra Ucrania. Hace, si no me equivoco, 2 o 3 días, esta semana, hubo un ataque muy fuerte con drones drones desde Ucrania, a instalaciones eléctricas y energéticas en Rusia, que generaron un impacto muy fuerte, que Rusia incluso llegó a llamarlas actos de terrorismo. Bueno, y también en términos económicos, en términos financieros, Rusia le está costando cada vez más llevar adelante esta guerra, incluso en términos humanos. Si uno mira las cifras, por primera vez es mayor la cantidad de vacantes que se requieren como para participar de soldados, básicamente de soldados rusos, es mayor la cantidad demandada que la cantidad ofrecida. Es decir, Rusia se está quedando sin, llamémosle, materia prima. Queda muy crudo decirlo así porque a fin de cuentas son personas y son vidas humanas. Pero lo cierto es que Rusia se está quedando sin personas, sin soldados para enviar a la guerra. Claro, pero a ver, ¿vos no creés que, más o menos el otro día te lo preguntaba, Tommy, pero no creés que tanto Rusia o las grandes potencias, en este caso Rusia y Estados Unidos, potencias militares, analizaron mal el conflicto? O sea, tanto Rusia como Ucrania, que pensaba Rusia, yo creo que Vladimir Putin pensaba, y eso es lo que más me llama la atención, porque con los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, tanto Rusia como Estados Unidos, Rusia pensaba que la guerra iba a durar semanas, que era cuestión
intención no sé, de mostrar un cierto. poco de fuerza y se instalaba en Ucrania y ya se la anexaba, como lo hizo creo que con Crimea en su En momento. Crimea. Y Estados Unidos creo que más o menos lo mismo, porque pensaba que el conflicto no iba a durar mucho. Es cierto, es cierto. Yo coincidiría en que ambos, digamos, una expresión bastante coloquial, pero que se va a saber entender, se les fue un poco de las manos el Mm. conflicto. Es interesante el caso de Ucrania y de la guerra entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, la administración previa, había tenido un apoyo, una disposición a apoyar a Ucrania en términos de armamento, en términos financieros, mucho mayor que la que tuvo Donald Trump. Es decir, Donald Trump, cuando asumió el poder, digamos que le cortó el chorro de ayuda a Ucrania, incluso negándose a venderle armamento que Ucrania necesitaba. Esto un poco exigió o implicó que fueran las naciones europeas, de la Unión Europea, las que tomaran la posta y empezaran a colaborar con Ucrania en términos financieros y militares. De hecho, algo interesante ahí, yo diría, este conflicto o esta tensión entre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su guerra contra Rusia, en contraposición al apoyo de Europa, fue uno de los temas que estuvieron presentes o que estuvieron merodeando en la visita del rey Carlos III a Estados Unidos, el rey de Inglaterra, el rey británico. Esta visita podría ser una visita diplomática más, pero yo diría que tiene un alto valor simbólico y que se pueden hacer varias lecturas interesantes o profundas respecto de qué significa esta visita. Bueno, fue una visita que el rey Carlos III hizo tanto a Washington como a Nueva York. Carlos dio un discurso ante el Capitolio en el cual esto un poco refleja, por un lado, la tensión entre Estados Unidos y las naciones europeas. Recordemos que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, Donald Trump, digamos, se vio desilusionado, llamémosle, o frustrado, porque él esperaba, él le pidió a sus socios europeos de la OTAN, a Francia, a España, a Reino Unido, a Alemania, les pidió que participaran activamente en el conflicto contra Irán y las naciones europeas un poco se negaron, un poco le dijeron que no. Entonces esto generó mucha tensión y mucha rispidez en las relaciones entre Estados Unidos y esas naciones europeas. Bueno, esta visita del rey Carlos un poco se puede leer, es una hipótesis, pero que bastante compartida, bastante generalizada, como una especie de intención de limar esas asperezas. De hecho, antes de concretarse la visita, la cadena británica BBC le había consultado a Donald Trump si él creía que esta visita podía llegar a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y él dijo, seguro que sí, seguro que sí. Relaciones que estaban muy, como vuelvo a repetir, muy dañadas. De hecho, hay una entrevista muy interesante que a Lori Sanata, que si no me equivoco se le hace Jorge Fontevecchia, en la cual Lori Sanata llama a Trump el beso de Judas, es decir, poniéndolo como algo tóxico o como algo negativo en cuanto a su relación con sus socios europeos, con lo cual... Claro, perdón, sí. Tommy, y echa por tierra un poco la ilusión que nos habíamos hecho los argentinos y tanto el gobierno también, porque recordemos que dejaron filtrar, ponemos entre comillas, un comunicado del Pentágono donde decía que habría una posibilidad de retirarle el apoyo a Reino Unido en su reclamo por las Islas Malvinas. Es cierto. Y ahí nos ilusionamos un poco, no porque vayamos a la guerra, sino porque diplomáticamente también nos paraba con otra posición de poder y demás, pero después Estados Unidos, Donald Trump sale a decir que no, que ellos apoyan incondicionalmente a Reino Unido, ¿no? Sí, a ver, yo no le quitaría, de todos modos, no le quitaría peso y no le quitaría significado, no le quitaría importancia a esta situación que ocurrió respecto a las Islas Malvinas. Le explicamos brevemente a la audiencia, en caso que alguien no se haya enterado. Él hace aproximadamente una semana, hace 5 días, se filtró por un mail interno del Pentágono que se filtró a la cadena Reuters, a la agencia de noticias, la propuesta de que Estados Unidos eventualmente podría llegar a reconsiderar su posición en la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, que Estados Unidos podría reconsiderar su posición, es decir, empezar a apoyar a Argentina en este conflicto
como consecuencia de la falta de apoyo que Estados Unidos había recibido por parte de Reino Unido y las potencias europeas. Bueno, esto, en primer lugar, hay que decir, si bien es cierto que es una noticia, digamos, informal, porque no fue una fuente oficial la que la salió a decir, tampoco fue negada en los primeros días, con lo cual esto da la pauta de que efectivamente parece haber salido de la Casa Blanca esta propuesta, con lo cual, y es la primera vez que Estados Unidos tiene o expresa, si bien lo hizo informalmente, aún así, es la primera vez que expresa esa disposición o esa eventual voluntad de apoyar a Argentina en la disputa de soberanías de Malvinas. Con lo cual, yo diría que no es que a partir de esto Estados Unidos inmediatamente se iba a poner del lado de Argentina, eso era, si se quiere, un poco demasiado pedir, pero sí es un gesto importante y que tiene valor, y es probablemente como consecuencia o parte de esta alianza o esta sociedad tan cercana que tiene Argentina bajo la administración de Javier Milei con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Tal cual. Tommy, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Y estamos esperándote acá para el karaoke. Pronto estaremos por ahí. ¿Para qué estilo de música cantás vos? Yo canto, me gustan mucho las baladas estilo Tony Bennett, Luis Miguel. Listo, mirá, ¿qué sos, tenor? ¿Sos tenor o barítono? No llego a un nivel tan técnico, pero sí hace como 10 años que hago clase de canto. Vuelvo a repetir, es una faceta que no muestro mucho al público, ¿no? Pero lo vamos a hacer cuando esté por ahí genio. pronto. Dale, Tommy, ahí estaba, Tomás Santolín. Le vamos a esperar chicos. además de ser analista de política internacional, es cantante, así que nos gustaría escucharlo. Nos vamos a la primera tanda de la mañana, pero ¿con qué venimos enseguida, Luis? Enseguida vamos a hablar de los equipos argentinos en Copa